Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos los que entrarán en este canal. La lección está un poco tarde por algunos problemas que he tenido en esta semana, pero aquí estamos por la gracia de Dios, como le he prometido a mi Señor, que mientras tenga vida y salud, vamos a contribuir con el repaso de la lección de la escuela sabática. Pero antes que todo, vamos a buscar la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Bendice este estudio. Danos la sabiduría necesaria para poder comentarla. Bendice a los que entrarán aquí y permite, Señor, que con tu ayuda podamos poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección es la número 11 y tiene como título Ruth y Esther. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Esther capítulo 5 versículo 2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. En esta semana vamos a estudiar la historia de estas dos mujeres. Las mujeres son importantes en el desarrollo de la historia, en la guerra que tenemos espiritual entre el bien y el mal. Y tenemos aquí, ¿verdad?, dos libros que llevan el nombre de estas jóvenes que en momentos de la historia jugaron un papel sumamente importante para los planes que tenía el Señor de salvación. En esta lección vamos a aprender cómo el Señor dirige la historia de este mundo, cómo a pesar de los problemas que enfrentará el pueblo de Dios, si bien la Biblia dice que habrá una gran tribulación como nunca ha habido antes, el Señor estará con su pueblo y lo protegerá, y todos aquellos que ¿verdad?, quieran hacer su voluntad tendrán la vida eterna. Así que será una lección muy interesante. Esperamos que usted pueda verla desde el comienzo hasta el final y compartirla. Muy bien, vamos al día domingo. El día domingo tiene como título Hambre en la casa del pan. Leamos en el libro de Ruth, el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Bueno, este relato realmente es un relato muy triste. Ruth, junto con Elimelec, se fueron a los campos de Moab. Vino hambre en la tierra de Belén de Judá. La lección nos dice que Belén significa casa del pan, ¿verdad? Lo que es una paradoja. Y la lección nos enseña aquí que no fue el plan de Dios que esto sucediera.
que no hubiera abundancia. El relato del Génesis comienza con un jardín del Edén, donde Dios había creado toda clase de frutas para que nuestros primeros padres pudieran comer. Lamentablemente ellos no obedecieron y ahora vivimos en un mundo lleno de tristeza y de tanta maldad. La lección nos enseña a nosotros que hay misericordia de parte de Dios, que a pesar de que entró el pecado, todavía podemos ver que la tierra produce. Sin embargo, la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a él. Pero gracias a Dios, la lección nos dice que algún día todo esto terminará. La lección en este día también nos dice que muchas personas, ¿verdad?, se preguntan, señalan a Dios por qué Él permite esto. Algunos llegan a decir que Dios no se preocupa. Algunos inclusive dicen que Dios creó este mundo, le dio cuerda y lo dejó a la deriva. Sin embargo, estas historias de Ruth y de Esther nos enseñan a nosotros que esto es mentira, que estas acusaciones son completamente falsas, y vamos a ver cómo Dios obró en este momento de tanta tragedia para poder enderezar el camino, escribir recto con líneas torcidas. Vemos en este día también cómo Ruth se fue a los campos de Moab con una familia, un esposo, 2 hijos que se casan en ese lugar, pero no podemos imaginarnos el dolor que sintió al quedar viuda y perder sus 2 hijos. Y ahora en esta situación tan difícil decide regresar a Belén, a la casa del pan. Venía, me imagino, con una tristeza tan grande. Ella misma reconoce que se fue con las manos llenas, pero que ahora venía con las manos vacías. Inclusive Noemí significa felicidad, y cuando llega a Belén, todo el pueblo se conmociona y comienzan a decir, llegó Noemí. Sin embargo, ella dice, no me llamen más Noemí, sino Mara, que significa amargada, ¿verdad? La tristeza era tan grande, pero el Señor tenía un plan para ella, y ese plan que nos presenta la palabra del Señor es el plan que finalmente Dios tiene para nosotros. Vamos adelante en el estudio de esta lección de la escuela sabática. Muy bien, el día lunes tiene como título Ruth y Booz. Conocemos la declaración de Ruth de querer quedarse a pesar de todas las dificultades con su suegra. Leemos en el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Qué triste declaración. No solamente Orfa se vuelve a Moab, sino también a la idolatría. Y dice aquí, vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y dice el versículo 18, y viendo en Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarlo. O sea, le dijo, está bien, si quieres venir a pasar dificultades conmigo, ven. Es una historia
muy interesante. Yo miro que pues realmente Noemí estaba bien desanimada. Llegó a ese lugar sin nada, eh, con deudas, sin esposo mayor, pero esta joven creía en Dios, había aceptado la fe de Jehová y estaba dispuesta. Me imagino que hay cosas que la Biblia no dice, pero que uno debe imaginarse, que había aprendido a orar y había clamado al Señor. Y Dios tenía un plan. Dios había previsto que cuando los pobres pasaran por una situación grave como esta, pudieran ser redimidos, ¿verdad? Pudieran ser salvados, alguien pudiera recuperar sus tierras y devolvérselas al pariente más cercano. Así que vemos la situación, estas mujeres eran viudas, vemos que Ruth decide abandonar su familia y quedarse, luchar. Leemos aquí en el libro de Ruth 2:17 al 20, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue un efa de cebada. Vemos que en el hambre que tenía se va al campo a recoger, a espigar, y esta joven era muy trabajadora. Se ve que quería mucho a su suegra y que estaba dispuesta a trabajar. Dice que trabajó, aquí dice, hasta la noche, ¿verdad? Desgranando las espigas. Y dice entonces, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Nosotros sabemos, si leemos todo el pasaje, todo el capítulo, que cuando Booz la ve, se interesa en ella, la cuida, la invita a comer, le dice a los empleados que no la molesten, se da cuenta, conoce la historia de cómo ella había sido fiel con su suegra, y entonces inclusive hasta manda que le dejen caer espigas para que ella pudiera recoger. Muy interesante esta historia. Vos, dice la lección, era amable, ¿verdad? Un hombre bondadoso. La lección dice que él era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al ver la alegría, me imagino, en medio de esa tristeza, de esa pobreza, la suegra Noemí le pregunta, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y entonces dice Noemí, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Por fe, ella pues cree, ¿verdad?, que ese pariente va a redimirlos y que finalmente pues toda esa calamidad, esta tristeza, por lo menos en lo que tiene que ver en lo económico, en esa paz que ella necesitaba, iba a poder ser saciada por este pariente cercano. Aquí hay una cita que me llamó mucho la atención y que me dejó meditando, ¿no? Aquí dice, Noemí pidió que cambiaran su nombre por el de Mara, ya sabemos que significa amarga, dice, a causa de la amargura que le había sobrevenido. Y entonces dice aquí, la relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Nuestras perspectivas son sombrías y nos pasamos la vida espigando lo que podemos de los rincones del sembrado, viviendo de las migajas de alegría que aún puede encontrarse en un mundo malogrado. Realmente vivimos en un mundo
lleno de tristeza y de maldad. Solamente ver las noticias, ver alrededor tanta hambre, tanta maldad, tanto crimen. Y dice aquí que vivimos a veces recogiendo espigas. Pero el final de esta cita a mí me gusta mucho, porque no tiene por qué ser así. Aquí dice, pero todo cambia cuando descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Dios no se olvidó de Ruth, Dios no se olvidó de Noemí, tenía un plan para ellas y nosotros vemos que, bueno, vos va a redimirlos, vos va a encargarse de ella y entonces toda esa miseria iba a acabar, ¿verdad? Este es un símbolo de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que Él hará cuando se cumplan todas estas profecías y estemos con Él viviendo por la eternidad. Por ahora vivimos en un mundo triste, un mundo lleno de maldad. Este no era el plan de Dios. Dios quería que nosotros tuviéramos en abundancia, pero algún día Cristo vendrá. Él es nuestro hermano, Él es nuestro pariente cercano. Él nos redimió con su sangre y algún día, mis queridos hermanos, nosotros estaremos con Él por la eternidad y finalmente recibiremos esta tierra renovada, no renovada, sino completamente nueva, porque la otra, dice, los cielos que existen hoy serán deshechos y Dios nos hará uno nuevo, donde reine el amor y la justicia. Por ahora estamos en medio de un mundo triste, sin embargo, si estamos en Cristo, si confiamos en Él, si entendemos bien esta historia, a pesar de las circunstancias, nosotros podemos creer y tener paz en nuestro corazón. Muy bien, el día martes tiene como título Vos como Redentor. Y en este día se enfatiza una triste historia, ¿verdad? Y es que el enemigo de nuestras almas, el contrincante de Cristo, lamentablemente obtuvo de parte de nuestros primeros padres el gobierno de esta tierra. La lección claramente nos dice que Satanás no es el dueño de esta tierra. Él la obtuvo con engaño. Pero Cristo, que pudo habérsela quitado, decidió venir y morir, recuperar esa tierra con su propia sangre. Lamentablemente, Satanás nos reclama como si fuéramos de él. Aquí vemos una historia cuando por primera vez, después de muchos años, Cristo iba a resucitar al primer hombre, y este era Moisés. Y vemos que él viene a disputar este cuerpo. Claramente, al disputar este cuerpo, estaba reclamando lo que él creía que era suyo. Sin embargo, Cristo, nuestro Redentor, nuestro hermano, con su sangre tuvo la autoridad de darle nuevamente la vida a Moisés. Y esto pasará con aquellos que tengamos que descansar si nuestro Señor Jesucristo no viene y tenemos que esperarlo en esa tumba. Hay esperanza para nosotros porque nuestro Señor nos ha redimido con su sangre. Aquí vemos, habían varios pasajes en este día donde se enfatiza que, bueno, lamentablemente la mayordomía de este mundo se la entregaron a este enemigo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Jehová: Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, una vez más, como es costumbre de Satanás, acusa a nuestro Dios de que lo tenía protegido, de que Job servía a Dios simplemente por los beneficios que él recibía de parte de nuestro Señor. Sin embargo, conocemos la historia, cómo Satanás se ensañó con Job, el Señor le permite, acepta la apuesta, y entonces sabemos todos los males que le trajo. Sin embargo, Job se mantuvo fiel a nuestro Señor Jesús. Así que, mis queridos hermanos, nosotros vemos aquí entonces que Satanás perdió este mundo y que el Señor Jesús lo ha recuperado. Él es nuestro Redentor. Cristo no es como el otro pariente, porque leemos en la historia que había otro pariente que quería las tierras, pero cuando se le dijo que tenía que casarse con Ruth, que era moabita, no quiso hacerlo porque sus intereses estaban puestos en las cosas terrenales. Sin embargo, Booz, que es un símbolo de Cristo, aceptó no solamente recuperar esas tierras, redimirlas, sino también que decidió casarse con Ruth. Tenemos que tomar en cuenta que la descendencia que iba a tener Booz no iba a ser de él, sino del muerto, ¿verdad? Ese hijo. Sin embargo, a él no le importó. Él estaba contento. Él quería redimir, usar ese permiso, ese don que Dios le había dado. Y así de esta forma, estas mujeres que estaban pasando una situación tan difícil, sin esperanza, sin familia, sin absolutamente nada, finalmente fueron salvadas por Booz, quien se encargó de ellas, y de la pobreza pasaron a ser mujeres de bien, que no solamente eso, sino que ese hijo iba a ser el padre del rey David, ¿verdad? El abuelo. De esa descendencia vendría el rey David. Y no solo eso, sino que Ruth aparece en la lista de los descendientes del Señor Jesús. Qué misericordioso es Dios realmente. Nosotros no merecemos nada de Él. Booz no tenía que hacerlo obligado. Sin embargo, quiso hacerlo. Se enamora de esta joven y decide finalmente darle todo lo que tenía, rescatarla. Dios hace lo mismo con nosotros. Él no se avergüenza de nosotros. Somos su esposa, nos ama. Y entonces Él vino aquí a tomar esa forma humana para ser nuestro hermano y así tener el derecho sobre Satanás de reclamar ahora lo que le pertenece a Él. Si nosotros somos de Cristo, mis queridos hermanos, podemos tener la seguridad que nos hemos pasado de bando, que Él nos defenderá, que Él nos cuidará y que gracias al Señor no tenemos nada que ver con este príncipe de este mundo, quien será destruido junto con todas las cosas que hay en este cosmos, ¿verdad? Así que qué bendición es saber que nosotros tenemos a nuestro Redentor. Muy bien, el día miércoles nos habla de Amán y Satanás, ¿verdad? Es la historia de un hombre en el tiempo del imperio medio persa, ¿verdad? Es muy interesante porque esta historia está en el libro de Esther. El libro de Esther no contiene ningún pasaje donde está el nombre de Dios. Y sin embargo es Dios
el que guía los acontecimientos de esta historia maravillosa. Ahora es muy interesante que podamos tener un contexto de por qué Amán odiaba tanto al pueblo judío. Y es que Amán era amalecita y los amalecitas eran descendientes de Esaú. Leemos en el libro de Génesis capítulo 36 y versículo 9 lo siguiente. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemá, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz, el primogénito, ¿verdad?, de Esaú, fueron Temás, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Tigna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Como vemos aquí, ¿verdad? Amalec era nieto de Esaú. Es interesante que el Talmud cuenta que antes de morir Esaú le dice a su nieto Amalec que él quiere que destruya a Jacob, que él siempre había querido destruirlo, y le pide a él que cumpla este propósito. Nosotros vemos a través de toda la Biblia cómo este pueblo siempre fue un pueblo enemigo del pueblo judío. En el tiempo del rey Saúl, Dios manda a que Saúl extermine a los amalecitas. Y nosotros, si ponemos cuidado, podemos entender por qué Dios se molestó tanto con el rey Saúl. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, nosotros leemos que ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué un Dios de amor manda hacer esto? Bueno, estas personas eran muy malas, eran idólatras, querían destruir el pueblo de Dios. Lamentablemente Saúl no cumple el mandato de Dios. Si Saúl hubiera cumplido el mandato de Dios, esta prueba que le vino más de 500 años después no hubiera sucedido. O sea, los judíos no hubieran pasado por esta prueba, porque Amán era descendiente de los amalecitas, era agadita del rey Agad, que casualmente se menciona y fue el que el profeta Samuel, tuvo que darle muerte porque Esaú perdonó los rebaños, perdonó a los amalecitas, perdonó a este rey, y finalmente esa descendencia siguió hasta que llegó aquí al imperio persa. Y entonces, con ese odio terrible que tenía, Amán procura hacer un plan, confabula al rey para que finalmente los judíos, el pueblo entero, fuera destruido. Leemos aquí en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 6 y 8, después de haber tenido esta pequeña reseña histórica, y como ya le habían dicho de qué raza era Mardoqueo, pareciéndole que no bastaría, usé una versión un poco más moderna, la Dios habla hoy para entender este pasaje, dice, pareciéndole que no bastaría con castigarlo solo a él. O sea que Amán estaba enojado porque, como conocemos, Mardoqueo no reconocía su mandato, no se arrodillaba delante de él, porque los judíos solamente se arrodillaban o se arrodillan delante de Dios. Así que él desobedeció, y algunas personas que estaban alrededor de Mardoqueo, como siempre es costumbre, informaron a Amán para ver si finalmente Mardoqueo
cedía y pues cumplía lo que el rey había dicho de que tenían que arrodillarse delante de Amán, a lo que Mardoqueo no obedece y es fiel al Señor. Pero dice aquí que Amán pudo haber matado solamente a Mardoqueo, pero realmente el odio que tenía era tan grande porque venía de muchos siglos. Recordemos que Amalek fue el que atacó en Refidín al pueblo judío o israelitas cuando venían o cuando acababan de salir de Egipto. Los atacaron por la espalda, matando a los niños, matando a las mujeres embarazadas, matando a los viejitos. Muchas personas se preguntan por qué Dios manda hacer esto, pero no nos damos cuenta que estas personas eran realmente muy malas y que querían destruir al pueblo de Dios. Realmente eran idólatras, perversos, dirigidos por Satanás. Y detrás de este plan, como dice el título, estaba Satanás para finalmente acabar con el pueblo de Dios, acabar con el Mesías, y que tú y yo hoy no tuviéramos nuestro Redentor, como estudiamos en el libro de Esther. Así que dice aquí entonces, ¿verdad? Se puso a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada les beneficia el dejarlos vivir. La lección también nos dice que leamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, 14 al 17 y el capítulo 13, versículo 15, donde claramente podemos ver que esto que sucedió en el tiempo de Amán volverá a suceder en el tiempo del fin, nada más que esta vez el mundo quedará dividido en dos bandos: aquel remanente que guarda los mandamientos de Dios y un grupo que no creerá en su palabra y que perseguirá, que tratará de destruir el pueblo de Dios. Sin embargo, así como Dios dirigió los acontecimientos para que este pueblo pudiera salvarse, Dios también nos salvará en el tiempo del fin. No tenemos por qué preocuparnos. Nuestra preocupación es creer en Él, estudiar su palabra, compartir la palabra con otros, orar mucho para estar preparado, porque de que vendrá un problema que será mucho mayor, porque será a nivel mundial. Como veremos una cita, esta historia, como la lección nos explica, es una advertencia, es una figura de lo que pasará o lo que está a punto de suceder. Creemos que Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos para estar en Él. Y una de esas preparaciones que debemos hacer es creer de que el Señor estará con nosotros todos los días, así como estuvo con este pueblo en este momento de dificultad, cómo fue preparando a la reina. Y solo pongas a pensar cuántas mujeres hermosas habían en ese lugar de todas partes. Sin embargo, Dios ya había Él escogido a la reina Esther para que pudiera estar cerca del rey, porque la lección claramente dice que Dios no viola en ninguna manera el libre albedrío. Pero así como el enemigo se mueve para tratar de destruir al pueblo, Dios también juega su ficha, por decirlo en un lenguaje coloquial, para poder contrarrestar los planes del enemigo. Y así como hizo en el tiempo de Esther, como ella es hecha reina y finalmente decide ir, ¿verdad?, a interceder por su pueblo, y de esta forma consigue que lo que él quería hacer con Mardoqueo es él el que recibe el daño. Y esa horca que según algunos medía
una altura como de un edificio de 5 pisos. Quien fue colgado en ella fue el mismo Amán. Dios protegió a su pueblo. Por lo tanto, en esta historia nosotros podemos llegar a la conclusión sin equivocarnos que aunque las dificultades serán muy grandes y que tendremos que pasarlas, Dios también, entre más grandes es la dificultad, más grande será el poder que va a revelar para protegernos. Él conducirá la historia de tal manera que la Biblia nos dice que ni un cabello de nuestra cabeza será tocado. Este es el Dios al cual tú y yo servimos. Hay veces hacemos mucho énfasis, ¿verdad?, en el problema que va a venir y nos olvidamos de hacer énfasis en el poder de Dios y las promesas que Él nos ha dado de que en sus manos nosotros estamos seguros. Y esta historia nos revela, no había manera, ¿verdad?, de poder eliminar este decreto. Ya había sido dictado y en Medo y Persia, cuando un decreto se firmaba, había que cumplirse. Pero Dios, que es sabio, tenía otra forma para que el pueblo judío pudiera salvarse. Así que Dios tiene maneras, tiene formas para ayudarnos. No nos preocupemos porque Dios nos ha indicado que Él es el vencedor y que su pueblo estará seguro en las manos de Dios. No tenemos nada que temer. Vamos a leer una cita para resumir este día que creo que es de suma importancia. Dice aquí lo siguiente en Profetas y Reyes, página 442. La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente, dice, en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Creo que esta cita realmente es de suma importancia porque nos ayuda a entender que realmente este conflicto que viene, nosotros no podemos pasarlo por nuestras propias cuentas. Aquí dice que lo que hizo Esther, dice aquí, es pasar tiempo para comulgar con Dios. Mis queridos hermanos, hay muchos mensajes que en vez de levantar el ánimo, mantiene a las personas asustadas. Algunos le llaman eso la verdad presente. Y yo no tengo nada en contra acerca de las profecías. A mí me gusta predicar de las profecías. Las profecías son para que nosotros no tengamos temor. Las profecías son para que nosotros podamos confiar de que Dios dirige los eventos. Y así claramente se ve que Dios dirigió todos estos eventos que están en este libro de Esther para salvar a su pueblo. Así Dios obrará. Él obra en la historia sin violar el libre albedrío. Esa sabiduría del Señor nos ayuda a dirigir, ¿verdad?, nuestros caminos para que podamos ser salvos. Dice aquí entonces, ¿verdad?, otros pasajes para comparar lo que la lección nos quería explicar acerca de lo que vendrá en el tiempo del fin. Dios conoce la historia, es que el dragón se llenará de ira contra la mujer, ¿verdad?, que es un símbolo de la iglesia, y que se vaya a hacer guerra con el resto, o sea, el remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice que se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hable, dice, y haga matar a todo el que no la adorase. Vemos aquí un cuadro, ¿verdad?, donde se nos dice que la iglesia pasará por momentos difíciles, pero Dios estará obrando en su pueblo y nos va a salvar también.
Otra cita que está aquí que creo que es muy importante que podamos leer es lo siguiente. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Ester. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No es que Mardoqueo hubiera hecho daño a Amán, sino que se había negado a halagar su vanidad, mostrándole la reverencia que solo se debe a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservan el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un contrapoder que reina entre los hijos de los hombres. Ángeles que sobresalen en fuerza fueron comisionados para proteger al pueblo de Dios, y las conspiraciones de sus adversarios volvieron sobre sus propias cabezas. Mi querido hermano, esto va a pasar exactamente en el tiempo del fin. Todas esas personas que tratarán de matar al pueblo de Dios, cuando se den cuenta que están perdidos, buscarán esos ministros que los han engañado, y dice que pasarán momentos difíciles. O sea, dice aquí que esas conspiraciones que hicieron contra nosotros, yo me meto dentro del pueblo de Dios, se van a volver sobre sus propias cabezas. El día jueves tiene como título "Para esta hora". Muy bien, este día se recalca lo que aprendimos en el día miércoles. Aquí nos dice: existe una desafortunada tendencia entre algunos cristianos a detenerse en los momentos oscuros descritos en la profecía bíblica. Se avecinan tiempos difíciles y el estudio de la profecía podría desacertadamente centrarse en el temor y en las dificultades en lugar de hacerlo en la resolución divina de los problemas de la humanidad. Aquí dice que aunque Dios no nos oculta, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Su palabra dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. La sierva de Dios dice que hay ángeles poderosos que cuidarán a su pueblo, así como leímos en la cita del Espíritu de Profecía, que los ángeles estaban cuidando al pueblo de Dios cuando iba o quería Amán destruirlos. Así que, mi querido hermano, leemos aquí, ¿verdad?, en el libro de Ester 9:25, más cuando Ester vino a la presencia del rey, finalmente ella, como leímos la cita, ¿verdad?, tuvo comunión con Dios. Mardoqueo le dice: bueno, mira, si tú no vas, pues Dios de alguna forma nos va a ayudar. Esta jovencita, pues la escogió Dios para que, sin violar, ¿verdad?, el principio de la libertad de escoger el libre albedrío, pudiera estar en ese momento allí para poder interceder por el pueblo de Dios. O sea que Dios la usó a ella, ¿verdad?, para que esta reina pudiera, con la sabiduría que Dios le dio después de orar, hacer todo un plan para que, como dice aquí, mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayeran sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Y así, de esta manera, pues esos amalecitas que odian al pueblo de Dios, que quieren exterminarlo, que son
¿verdad? Seguidores del diablo que quieren acabar con el pueblo, finalmente ellos, con la sabiduría divina, recibieron lo que ellos querían para el pueblo de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos como esta reina con valor dijo, bueno, yo voy a presentarme ante el rey. Si tengo que perecer, perezco. Y con fe, después de haber orado, de creer en el Señor, se presentó. Y entonces Dios fue acomodando todas las cosas de tal manera que todo el mundo en el imperio persa, donde estaban la diáspora, regado todos los judíos por todas partes, pudieron comprobar que Dios estaba con este pueblo, ¿verdad? Aquí para terminar nos dice lo siguiente la lección. Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey y su pueblo fue finalmente liberado. Nosotros tampoco estamos solos al entrar en los últimos momentos de la historia de la tierra. El rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Mis queridos hermanos, como ya repetí y vuelvo a repetirlo, no tenemos nada que temer si confiamos en el Señor al leer estas historias, ¿verdad? Que nos ayudan, que nos dan a nosotros esa esperanza de que no estamos solos. Debemos en este día, en esta semana y siempre tener la seguridad que los ángeles, que el Señor protege a aquellos que lo aman, que entran en su pacto con Él. Así que mis queridos hermanos, espero realmente pues que puedas compartir esta lección, que pueda ser una luz, ¿verdad?, en medio de este mundo y poder cuando te encuentras con alguien que exalta más los sufrimientos en vez del poder de Dios, podamos citar o señalar estas historias de fe y esperanza que fueron historias reales. Una viuda, ¿verdad?, sin esperanza, volviendo de los campos de Moab sin absolutamente nada, y Dios la redime, estaba con ella. Y vemos cómo dirige la historia de tal manera que había muchos campos seguramente, pero va directamente donde el pariente que la puede redimir. Y vemos cómo este pariente ama a esta joven, se casa, y no solo eso, sino que ese niño va a ser el abuelo de David, y que esa joven que venía de esos campos moabitas, y hay que leer, ¿verdad?, lo que Dios dijo acerca de los moabitas, pero como ella había aceptado a Jehová como su Dios, mis queridos hermanos, nadie que acepta a Dios es despreciado. Así que ella aparece en la genealogía de nuestro Señor. Y vemos aquí la historia de Esther, ¿verdad?, y de este amalecita que a través de todos los siglos ha sido enemigo del pueblo del Señor y que realmente hizo un plan que le funcionó y pareciera, ¿verdad?, que iba realmente a salirse con la suya, pero Dios tenía un contraplan para poder contrarrestar el mal y sin violar el libre albedrío, Dios dirige los acontecimientos, salva a su pueblo con esa sabiduría y este pueblo es o llegó a ser la luz entre esas naciones. Sabrá el Señor cuando se acabe este mundo cuántas personas realmente pudieron ver la mano de Dios en este periodo y cuántos no habrán aceptado la religión verdadera. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. No sé qué problema estás pasando, qué dificultad, si tienes temor al tiempo del fin, no tengas miedo. El Señor estará con su pueblo. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.